Vamos a esperar un poquito a ver si se va conectando la gente y empezamos la charla de hoy. Enseguida empezamos. Vale, arrancamos, vamos allá. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias una tarde más por estar aquí conmigo. A pesar, como ya sabemos todos, de las circunstancias que estamos viviendo, pues el hacer este tipo de vídeos y que la gente pues esté acompañándome, ¿no? Pues te hace la situación un poco más amena. Bueno, hoy, como sabéis, vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de ser personas positivas y optimistas. Si esta conferencia pues estuviéramos en una situación normal, en una situación pues habitual, estaríamos dándola, como ya sabéis, en el edificio Capitol y estaría yo apoyándome en una especie de PowerPoint en el que yo me hago mi guión. Así que como eso no puede suceder, pues me he hecho mi guión en una libretita que tengo aquí delante y voy a seguir ese guión para la charla que vamos a comentar a continuación, ¿vale? Si esta charla, como digo, se hiciera en persona, se hiciera presencial, la primera pregunta que os lanzaría es ¿por qué creéis que es tan importante que una persona sea positiva y optimista? Entonces la gente pues me empezaría a levantar la mano y me diría pues un poco lo que opina. Que os animo a que lo escribáis, aquí mismo en el vídeo podéis escribir vuestra opinión, ¿de acuerdo? Entonces, primero habría que diferenciar qué es ser positivo y qué es ser optimista, porque hay mucha gente que lo confunde e incluso se parece, ¿de acuerdo? Las personas optimistas, por un lado, son las personas que creen que todo va a salir bien a pesar de que hayan circunstancias adversas o a pesar de que ocurran cosas que puedan demostrar lo contrario, ¿no? Son personas que a pesar de que las cosas a lo mejor no van como le gustaría, siempre tienden a pensar que pueden mejorar. Es decir, son lo contrario, todo lo contrario, a esas personas, ¿no?, que todos conocemos que tienden a pensar negativamente sobre las cosas, tanto presentes como futuras. Entonces los optimistas son un poco las personas contrarias a eso, ¿no? Mucha gente, a veces he oído en charlas y demás que me preguntan, pero los optimistas a veces se autoengañan, ¿no? Porque a veces es una manera de autoengañarte porque a veces las cosas no van bien. De acuerdo, los optimistas no se autoengañan, simplemente consideran que aunque las cosas a lo mejor a día de hoy estén yendo mal, irán bien. O que si viene un acontecimiento importante y ese acontecimiento importante nos crea un poco de inseguridad o de incertidumbre, prefieren pensar que irá bien. ¿Por qué? Porque se preguntan, ¿por qué voy a pensar que va mal? Porque mucha gente también te dice, bueno, yo me pongo en lo peor y así, si luego ocurre algo bueno, pues eso que me llevo, ¿no? De acuerdo, eso es una visión un poco pesimista, porque esa persona ya directamente se pone en lo peor. ¿Por qué no nos ponemos en lo mejor? Es cierto que si nos ponemos en lo mejor y luego no sucede, podemos llevarnos frustración, decepción o dolor. Pero puestos a elegir, ¿por qué no pensar que las cosas van a ir bien en vez de que van a ir mal? ¿Qué ganamos pensando que van a ir mal? Esa es la pregunta que planteo. Eso por un lado serían los optimistas. La gente positiva, por otro lado, es la gente que a pesar de que están viviendo una mala situación, sacan el lado bueno de esa mala situación, ¿vale? Yo soy muy partidaria de pensar, y lo digo siempre a mis pacientes y en las charlas, que de todas las situaciones que vivimos, aunque sean malas, pues puede ser una ruptura de pareja, un despido laboral, puede ser que me han despedido, me han quitado la casa, etcétera. Ante circunstancias adversas, estas personas positivas sacan el mejor lado, sacan la parte positiva del aprendizaje de esa situación. Porque de todas las situaciones que vivimos siempre sacamos un aprendizaje. Aunque aparentemente sean malas, porque en un principio pueden parecer malas, pues un despido en un principio es algo malo, que me quiten la casa es algo malo, que rompa con mi pareja es algo malo, que se me estropee el coche es algo malo. Aunque circunstancias que en un principio pueden parecer malas y pueden ser malas, las personas positivas siempre sacan la parte positiva de esa historia o el aprendizaje, aquello que les ayuda a seguir adelante. Es decir, ¿qué he aprendido yo en esta situación? En esta situación mala, ¿qué saco yo? ¿Qué saco yo de bueno?
¿vale? Son estas personas que tienden a centrarse en lo positivo. Por lo tanto, también son muy contrarias a las personas que hemos comentado antes, que de una situación tienden a centrarse en lo negativo. Las personas positivas, al contrario, no es que todo lo vean bien, no es que todo lo vean maravilloso y de color de rosa, son personas realistas, pero sí se quedan con lo positivo. De hecho, supongo que todos los que me estáis viendo estaréis de acuerdo conmigo en que si tenemos un amigo o una amiga que es muy positivo, muy positiva, y un amigo o una amiga que es muy negativo, muy pesimista, nos suele apetecer más quedar con la persona positiva. ¿Por qué? Porque esa persona positiva nos transmite muy buenas vibraciones. Quedar con ella supone que te recargues de energía cuando vuelves a casa. En cambio, cuando quedas con la persona que es un poco más negativa, un poco más pesimista, volvemos a casa sintiéndonos todo lo contrario, ¿no? Como que nos ha chupado la energía. Por eso ahí radica la importancia de esta charla, ¿no? Y del título de la charla. Seamos esas personas, seamos esa persona positiva que transmite un chute de energía a nuestros amigos y seamos esa persona optimista que cuando estamos con gente que ve el futuro un poco negro, pues nosotros seamos un poco los que le demos esa luz, ¿no? Los que veamos la parte buena, la parte positiva. Por otro lado, las personas optimistas y positivas tienen una serie de características que otra persona no las tiene. Por ejemplo, las personas positivas y optimistas se sienten muy capacitadas para asumir riesgos. Es decir, una de sus características principales que las define es que asumir riesgos les hace sentirse capacitados para conseguirlos y se ponen retos que consideran que pueden conseguir. Eso que provoca que su motivación aumente. En cambio, una persona negativa o pesimista suele tender a directamente no ponerse retos ni ponerse metas, primero porque no se ve capaz, segundo porque cree que no merece la pena, no estar en un momento en que les apetezca invertir energía en pensar y en proponerse proyectos y metas. Las personas positivas y optimistas, por otro lado, tienen menos riesgo de padecer problemas depresivos. Lógico, ¿no? Se puede encontrar la relación fácilmente. Una persona que tiende a ver siempre la parte buena de las cosas suele tener menos probabilidades de caer en depresión, porque las personas que caen en depresión suelen ser personas por circunstancias X que vivan, que empiezan a ver todo su mundo como muy negativo, no tienen ganas de nada, nada les apetece y nada les motiva. Por eso una persona positiva y optimista amortigua ese impacto. Por otro lado, las personas positivas y optimistas, otra cualidad muy chula y muy importante, es que suelen, cuando tienen un conflicto, suelen enseguida sacar el aprendizaje, como os comento. Los conflictos no consiguen acabar con la persona. Los conflictos que tienen con otras personas no tienden a hundirlos. Es decir, intentan buscar la solución. Esa es otra característica muy chula de las personas positivas y optimistas, que ante un problema se enfocan hacia la solución. Nunca se enfocan a regodearse en el problema y no salir de él. Cuando tienen un problema, un conflicto importante delante de ellos o de ellas, tienden a encaminarse hacia la búsqueda de la solución y la búsqueda de salir de ese problema. En cambio, las personas pesimistas, como ya sabemos y como ya conocemos, tienden a regodearse un poco en la zona del problema. Es decir, tienden a tener pensamientos negativos sobre el problema, tienden a regodearse mucho, ¿no?, en ese sentimiento, en ese dolor, y las personas optimistas, como digo, todo lo contrario. Por otro lado, las personas positivas y optimistas también tienen un mejor rendimiento, tanto académico, si se trata de niños, adolescentes, universitarios que están en plenos exámenes o están estudiando, tienen un mejor rendimiento académico porque su actitud, obviamente, es más positiva ante eso. Los deportistas también, aquellos deportistas que tienen una actitud positiva y optimista ante el juego, ante la competición, ante el partido, suelen rendir mejor. En cuanto al ambiente laboral, lo mismo. Una persona que es positiva y optimista, ¿qué creéis que pasará? Que se planteará muchos más retos a nivel laboral, se planteará muchas más metas. Si es un empleado, le propondrá a su jefe muchos más proyectos, muchas más cosas para que la empresa mejore.
En cambio, una persona que no se siente así, que no ve el mundo de esa manera, tenderá a asentarse en la zona de confort. Es decir, no tendrá la valentía o no tendrá las ganas de empezar a proponer esas cosas para que tanto él o ella a nivel laboral y personal mejore o que la empresa mejore. Porque ¿qué pasa con las personas que son pesimistas? Que tienden a quedarse en la zona de confort, en la zona que conocen, aunque esa zona no les haga bien, aunque esa zona les esté perjudicando, tienden a quedarse, a regodearse en esa situación. En cambio, las personas optimistas y positivas, como ya he comentado, buscan la solución y tienden hacia adelante, se encaminan hacia adelante. Otra característica muy importante de las personas positivas y optimistas es que se plantean objetivos. Objetivos tanto a corto plazo, como a medio plazo, como a largo plazo. Yo soy muy pesada y en todas las charlas que tengo lo intento meter este tema, ¿no? Porque me parece fundamental. Es tremendamente importante que nos planteemos objetivos a corto, medio y largo plazo. Y mucha gente que me esté viendo a lo mejor no sabe por qué. Pues bien, os lo voy a explicar. Los objetivos a corto, medio y largo plazo lo que hacen es motivarnos, es darnos un empuje, es tener una razón, un sentido por el que levantarnos cada mañana de la cama. Cuando una persona no tiene metas ni tiene objetivos, generalmente le cuesta mucho levantarse de la cama, porque la primera pregunta que le viene es ¿para qué me levanto hoy? ¿Qué sentido tiene que me levante? Si no me levantara, ¿qué pasaría? No pasaría nada. Y ahí es cuando puede llegar a tener problemas depresivos. De hecho, creo que en la charla anterior o en otra charla comenté dos de las características más importantes y principales para padecer depresión, que están ligadas a estos objetivos. Dos de las características más importantes o principales que existen siempre o casi siempre en una persona depresiva, por un lado es no tener objetivos en la vida y por otro lado es tenerlos, pero no saber cómo conseguirlos. Por lo tanto, cuando una persona se encuentra en estas circunstancias que no tiene metas, ni proyectos, ni ilusiones, tiene más probabilidades de tender a la depresión. En una persona positiva y optimista esto no llega a suceder, o por lo menos en el tiempo que lo son. Las personas optimistas y positivas no siempre tienen por qué serlo, también son humanos y tienen sus rachas en los que tienen malos momentos. De hecho, estas personas muchas veces, y en general están bien, un día que se encuentran que están un poco más flojos, enseguida su entorno les pregunta ¿pero estás bien? ¿Pero qué te pasa? ¿No eres tú? ¿No? Es como que no se les suele permitir tener un mal día o tener una mala racha. Pero lo importante es que estas personas, volviendo a los objetivos, se plantean objetivos a corto, medio y largo plazo, le dan un sentido a su vida. ¿Y por qué es tan importante? Porque los objetivos lo que hacen es motivarnos a la acción. En cambio, la persona pesimista está cero motivada a la acción, es más inactiva, es más, está motivada a la inacción. Cuanto menos hago, menos ganas tengo de hacer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, seamos positivos o seamos optimistas o no lo seamos, que yo os animo a que ahora os comentaré unas pautas, digamos, para cómo puedo ser optimista y positivo si no lo soy, ¿de acuerdo? Aunque no lo seamos o no sepamos cómo hacerlo, por lo menos sí que os animo a aquellos que me estáis viendo y que de normal no os planteáis objetivos diarios, por ejemplo, objetivos o metas o ilusiones, empecéis a hacerlo. Y a poder ser, si los escribís, muchísimo mejor. Porque una cosa es tenerlos en la mente, es saber que el año que viene quiero sacarme este máster. Una cosa es pensar que el mes que viene quiero viajar a California, muy bien, pero cuando los tenemos escritos, el efecto que produce en nosotros es mucho mejor y mucho más potente. Nos motiva mucho más ver las cosas escritas que no escribirlas. De hecho, yo a los pacientes en consulta siempre les comento lo mismo, ¿no? Que escribir es muy terapéutico. Entonces, os animo a que lo hagáis. Para las personas que estéis viendo esta charla y preguntéis, vale, sí, todo muy bien, las personas positivas son geniales, las personas optimistas, bien, de acuerdo, pero ¿cómo puedo ser una persona optimista o positiva si no lo soy o si nunca lo he sido? La primera pauta que os puedo dar es lo que os he dicho antes, ¿no? Que para ser una persona positiva o optimista, lo primero que tenemos que intentar pensar ante una situación dificultosa es que todo va a salir bien. Pero no significa que me esté autoengañando, porque pueden haber situaciones que aparentemente y que de manera objetiva y realista no van a salir bien. Pues por ejemplo, si un familiar mío tiene una enfermedad terminal y se va a morir, es objetivo y es realista
que no va a salir bien. De acuerdo, ante esa situación, si no podemos ser optimistas porque la situación es complicada, lo que sí que podemos ser es positivos, que es la diferencia que os he marcado antes. Si mi familiar va a fallecer o va a morir, por desgracia, sí o sí, por lo menos sacar la parte positiva o la parte, el aprendizaje que yo saco de esa situación. Por ejemplo, imaginaros que muere una madre, ¿vale? Una madre, eso es un ejemplo que también pongo mucho en mis charlas, ¿no? Imaginaros que muere una mamá y deja 2 hermanos. Y uno de los hermanos se toma ese fallecimiento de una manera muy diferente a su hermana. El hermano, pues a lo mejor confía en que su madre pues está en un lugar mejor, es bastante más creyente en ese sentido, confía que cuando él fallezca la volverá a ver, confía que ha dejado de sufrir, y en cambio la hija menor lo lleva de otra manera, ¿no? Lo lleva con sufrimiento, vive el duelo mucho más intensamente, y yo os pregunto, ¿por qué esta diferencia? Es decir, si la muerte de esa madre es la misma para los 2 hermanos, ¿por qué uno lo lleva de una manera y otro lo lleva de otra manera? Tan diferente, si es la misma madre. La respuesta está en la interpretación que se hace de ese fallecimiento, la interpretación que se hace de esa muerte de esa madre. Uno lo ve sacando el aprendizaje, pues lo que da gracias por lo que ha vivido con su madre, da gracias por lo que ha aprendido de ella, acepta que la vida es así, que la vida no es justa, que no siempre mueren los que por edad les toca morir, y la otra persona, sin embargo, no lo acepta y por lo tanto vive en un sufrimiento que seguramente le perdure más que al hermano que lo ha llevado de otra manera. En este caso, este hermano, como repito, está sacando la parte positiva o el aprendizaje de esa muerte, y la otra persona no se está centrando en eso, se está quedando en el pesimismo y en el regodeo de la mala situación, del fallecimiento de la madre. Entonces, una de las pautas que yo os recomiendo y que es muy chula y que sería muy importante que empezáramos a hacer es cambiar el chip sobre las cosas, es decir, cómo van a salir las cosas. Ante una situación que me genera ansiedad o me genera miedo o incertidumbre, pensar que va a salir bien. Pero no, como repito, para engañarme, sino creerme de verdad que va a salir bien. Si luego no sale bien, pues bueno, ya me preocuparé en el momento. Pero puestos a elegir, repito, ¿por qué prefiero pensar que va a salir mal? Por ejemplo, ya lo comenté en una charla y mi padre me está viendo ahora también y bueno, voy a volverlo a comentar. A mi padre lo operaron en enero y lo sabíamos desde octubre o noviembre del año pasado. Cuando mi padre nos dijeron la fecha de la operación, lo sabíamos pues eso, desde octubre o noviembre del año pasado, y yo tenía 2 opciones. O estar 4 meses preocupada por si esa operación salía mal, o estar 4 meses sin pensar en ella porque aún quedaban 4 meses y llegar a preocuparme en el momento de la operación. Me lo propuse y lo conseguí. Es cierto que los primeros días me costó un poco, pero estuve 4 meses sin preocuparme, como si esa operación no existiera, y cuando llegó el día me dije a mí misma, va a salir bien. Pero lo importante es decírtelo y creértelo, ¿de acuerdo? No decírnoslo porque lo estoy diciendo yo en una charla o porque es lo que hay que hacer, no. Decirlo y creértelo. Las cosas pueden salir bien. De hecho, si os fijáis, cuando anticipamos una situación que va a ocurrir, normalmente la anticipamos y la vemos como más catastrófica de lo que realmente va a ser. No sé si os pasa, ¿no? A veces pensamos que pues, se acerca una fecha importante porque va a suceder algo y en nuestra cabeza nos montamos la película de cómo va a suceder esa situación y de lo que va a pasar. Y normalmente en nuestra cabeza es mucho más catastrófico de lo que luego en realidad es. Luego llega ese día y para nada es tan catastrófico ni tan negativo como yo me lo había planteado. Seguro que a muchos de vosotros os ha pasado esto, porque a mí me pasa continuamente y a los pacientes y amigos con los que hablo también nos pasa, ¿no? De hecho, yo también en muchas charlas cuento un caso relacionado con este ejemplo de un paciente que yo tuve que tenía mucho miedo a conducir. Él tenía miedo a conducir y a no encontrar aparcamiento. Eso es lo que más ansiedad le generaba, a no encontrar aparcamiento cuando iba a algún sitio. Por lo tanto, vino un día a terapia, vino un lunes y me comentó que ese viernes tenía una cena en Aragón, en la avenida Aragón, y como todos sabemos, Aragón, pues los viernes y los sábados, como es zona de fiesta y es zona de restaurantes, pues la verdad es que está bastante lleno y es muy difícil aparcar. Entonces ese paciente vino el lunes a terapia diciéndome que era una cena de clase de la universidad y que quería ir, pero se estaba llegando a plantear incluso el no ir y perdérsela por miedo a llegar y no encontrar aparcamiento, porque le generaba mucha ansiedad. Bueno, cuando vino la semana siguiente, al lunes siguiente, le pregunté cómo había ido la cena, si había ido al final, y me comentó que sí que fue, que se propuso salir 1 hora antes de casa,
por si no encontraba aparcamiento, estar más tranquilo para no llegar tarde a la cena, y que cuando llegó me dijo: Andrea, ¿te puedes creer que cuando llegué a Aragón, todo nervioso, con miedo a no encontrar aparcamiento y a estar dando vueltas, resulta que salía un coche y yo aparqué? Y me dijo, y me tocó estar 1 hora en el coche esperando porque llegué 1 hora antes. Y le dije yo: ¿y qué has aprendido de esta situación? ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Y me contestó: pues que he perdido 5 días de mi vida, desde el lunes hasta el viernes, preocupado por algo que aún no había pasado, que estaba anticipando y que no sabía si iba a pasar, y encima cuando pasa no ocurre para nada tan catastrófico como yo me lo había imaginado. Y este ejemplo parece un ejemplo chorra, pero siempre me sirven las charlas para mostraros el poco sentido que tiene preocuparnos por algo que aún no ha ocurrido. Porque luego, como os he dicho, seguramente no ocurra de manera tan negativa como nos lo habíamos planteado. Por lo tanto, intentemos cambiar el chip y ser un poco más positivos y optimistas en ese aspecto. Por otro lado, los optimistas, otra pauta que os animo a hacer para cómo poder conseguir ser una persona optimista, son personas que los hechos, tanto futuros como pasados, los interpretan de manera positiva. Es decir, algo que me ocurrió en el pasado, que aún lo arrastro, intento sacar la parte positiva, ¿vale? No voy a decir nada que no haya dicho ya antes en los primeros puntos, ¿de acuerdo? Voy a intentar sacar la parte positiva de aquello que viví, que a lo mejor a día de hoy aún estoy arrastrando, pero no me está ayudando, porque solo estoy arrastrando lo negativo de esa experiencia. Por lo tanto, las personas optimistas y positivas también lo son con respecto a acontecimientos del pasado. Por otro lado, las personas positivas y optimistas tienden a pensar que las cosas pueden mejorar. Es decir, ahora mismo no estoy pasando un buen momento, pero puedo mejorar. Por ejemplo, si estoy en el trabajo y soy un empleado o una empleada y tengo un puesto que no me siento cómodo, no me siento cómoda con él, pero intento hacer méritos para subir, seguramente mi jefe o mi jefa acabe ascendiéndome. Por lo tanto, no es que me esté autoengañando pensando que mientras yo no hago nada me van a subir o me van a ascender. No, las personas positivas y optimistas, como ya he dicho, se encaminan hacia el cambio, se encaminan hacia la solución. Si yo quiero ascender en mi puesto de trabajo, tendré que hacer méritos para poder ascender. Por lo tanto, esta es otra pauta que os animo, tanto a nivel laboral como a nivel personal, familiar, amistoso, me da igual donde lo apliquéis, ¿vale? El encaminaros hacia la acción, no hacia la inacción. Si yo quiero que algo en mi vida cambie, me debo preguntar: ¿estoy haciendo algo para que cambie? Si yo quiero sentirme mejor, ¿estoy haciendo algo para sentirme mejor? Si yo quiero que mi jefe o mi jefa me tenga más en cuenta, ¿estoy haciendo algo para que me tenga más en cuenta? ¿O estoy un poco acomodándome en mi zona de confort? Por lo tanto, la pregunta es: ¿me estoy encaminando hacia la solución, hacia el cambio? De hecho, creo que era Einstein, ¿no? Una de sus frases míticas que van circulando por ahí, no sé si lo diría él, creo que sí, dijo que si queremos resultados diferentes, igual tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Y esa es la pregunta, ¿no? Mucha gente piensa o expresa: es que las cosas no me van bien, es que quiero que cambie esto en mi vida, es que no estoy a gusto en mi vida, es que no me gusta mi vida. Muchos pacientes me lo verbalizan y yo les pregunto: ¿pero qué estás haciendo tú para que tu vida sea diferente? Y a lo mejor te dicen: pues estoy todo el día en el sofá, no hago nada porque no me apetece, o estoy en un trabajo que no me gusta, pero como me pagan bien, pues ahí estoy. Claro, esa es la zona de confort de la que hablo. Si a ti no te gusta tu vida, encamínate hacia metas y objetivos diferentes que te hagan empezar a la acción, que te hagan iniciarte y empujarte hacia la acción, no hacia la inacción. Por otro lado, las personas positivas y optimistas, que esto también es muy importante, no quiero que se me olvide, son personas que las cosas negativas las atribuyen a factores externos y las cosas positivas, las atribuyen a factores internos. Por ejemplo, una persona negativa tiende a decir: he suspendido este examen porque no he estudiado, por ejemplo. Una persona más positiva
tiende a pensar, por ejemplo, en una situación en la que discute con su pareja. Una persona negativa discutiendo con su pareja puede recriminarle muchas cosas y no entender por qué la pareja está en ese plan. Una persona positiva y optimista tiende a pensar, bueno, igual ha tenido hoy un mal día, ha tenido un día muy duro en el trabajo y no se lo lleva hacia atribuciones personales propias. En cambio, las cosas positivas sí, he aprobado este examen. ¿Cuántas veces hemos oído a compañeros o compañeras o incluso nosotros mismos en clase decir me ha suspendido el profesor y he aprobado? Bueno, nos pasa muchas veces, ¿os lo recordáis? Tendemos a atribuir lo negativo hacia el exterior, hacia las cosas externas y no al revés. ¿De acuerdo? Entonces las personas optimistas las cosas negativas las atribuyen a factores externos, no se lo llevan a lo personal. No es que yo sea una torpe. Si se me cae un vaso al suelo, no es que yo sea una torpe y que todos los días se me caen cosas al suelo, sino que a lo mejor ese día estoy más despistada de lo normal o ha ocurrido un acontecimiento diferente y ha hecho que ese vaso se me caiga al suelo. En cambio, las personas pesimistas siempre lo atribuyen a problemas suyos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es bastante pesimista. No me está viendo ahora mismo. Es bastante pesimista y cuando le ocurre algo malo o le ocurre algo bueno, pues por un lado de lo bueno siempre saca la parte mala, aunque aparentemente no la haya, y de lo malo, pues imaginaros, se regodea en ese dolor, ¿no? Y también tiene una cosa muy peculiar que me llama mucho la atención y es que habla muy mal de sí misma, ¿no? Todas las cosas que hablas de ella, que se dirige hacia ella, es un vocabulario muy negativo, es muy soy una torpe, no sirvo para nada, nada me sale bien. Cuidado ahí también, porque eso son generalizaciones. El todo, nada, siempre, nunca son generalizaciones. No todo te sale mal siempre, no siempre eres una torpe, no nada te sale bien. Seguro que si nos ponemos a buscar y a recordar, hay muchas cosas que te han salido bien en tu vida y muchas otras que a lo mejor no. Y muchas veces que no has sido una torpe y has sido una persona todo lo contrario, avispada y atenta. ¿De acuerdo? Entonces, tened cuidado también con el vocabulario que os decís a vosotros mismos y vosotras mismas porque es muy poderoso, ¿vale? A veces no nos damos cuenta y pensamos que las palabras son palabras y ya está, ¿no? Que se las lleva el viento, pero lo cierto es que no. Lo que nos decimos a nosotros mismos y mismas nuestro cerebro se lo llega a creer. Por lo tanto, intentar tener un vocabulario, si no lo tenéis ya, más positivo de lo que lo tenéis como otra pauta para intentar ser personas más positivas. También estas personas, en cuanto os he dicho que las cosas negativas las atribuyen a factores externos, también suelen pensar que son cosas puntuales y pasajeras, es decir, que terminarán en algún momento. Si he discutido con mi pareja, como he dicho en el ejemplo de antes, y mi pareja pienso que es que ha tenido un mal día y está cansado y que por eso está un poco irascible, también tenderé a pensar que en cuanto se le pase, todo volverá a estar bien y todo volverá a la normalidad. Por lo tanto, en ese sentido, también piensan que lo malo es pasajero. En cambio, las personas pesimistas y negativas tienden a pensar que lo malo no terminará nunca, ¿no? Y nunca ven, digamos, la luz de ese túnel. Por otro lado, las personas positivas y optimistas, como supongo habréis imaginado, igual que son personas que tienden menos a la depresión, también son personas que tienen niveles de estrés muy bajos o que incluso nunca tienen estrés. A ver, nunca, no creo, porque todas las personas en algún momento de nuestra vida sufrimos estrés, pero también tienen una tolerancia mucho mejor y muy diferente, ¿no? Mucho más alta al estrés que pueda tener una persona pesimista o negativa. Por lo tanto, solo por ese hecho y por el hecho de la depresión ya es un motivo más que suficiente para intentar ser personas más positivas y optimistas. Por lo tanto, para resumir un poco la charla que os estoy dando hoy, os voy a terminar dando rápidamente las pautas más importantes para la gente que se esté incorporando ahora, que ya estamos terminando, sobre cómo poder ser una persona positiva y optimista y por qué, ¿vale? Entonces, resumiendo, lo primero y más importante es que cuidemos nuestros pensamientos, ¿vale? Los pensamientos y el vocabulario que tenemos sobre nosotros mismos. Diréis, ¿a qué pensamientos te refieres? Pues, por ejemplo, el pensamiento de todo va a salir mal, nunca nada me sale bien, todo lo hago mal, es que siempre estoy igual, es que no soy capaz. Esos son pensamientos, ¿de acuerdo? Si yo cuido mis pensamientos y cambio los pensamientos más negativos, los intento transformar en pensamientos más positivos, eso va a provocar que yo me sienta mejor conmigo misma o conmigo mismo.
¿De acuerdo? Por otro lado, que actuéis y que actuemos encaminados hacia soluciones. Cuando tengamos un problema delante, no nos quedemos en el problema regodeándonos. Encaminémonos hacia la solución del problema. ¿Cómo puedo yo solucionar este problema? ¿Cómo puedo salir de esta situación? ¿De acuerdo? Por otro lado, no juzguemos tampoco de forma negativa los acontecimientos. Cuando algo suceda, no empecemos a mirar o no tendamos a mirar siempre la parte negativa de ese acontecimiento. Y sobre todo, llevado a nuestro territorio y a nosotros mismos, más de lo mismo. Cuando algo no suceda o algo no nos salga bien, no tendamos a juzgarnos, a decir soy una torpe, soy incapaz, ¿de acuerdo? No lo soy, no es cierto. En determinadas circunstancias puedo hacer unas cosas y en otras circunstancias otras, pero no generalicemos. Por otro lado, otra pauta importante es que valoréis objetivamente el problema que tenéis delante. Siempre tendemos a pensar, ¿no?, como es normal, de manera subjetiva sobre las cosas que tenemos delante, los conflictos o dificultades que nos aparecen. Y tendemos a asociarlas y a relacionarlas con otras circunstancias similares que hemos vivido en el pasado y por lo tanto las relacionamos sacando nuestras propias conclusiones y nuestras propias películas, ¿no? Que digo yo que a veces nos hacemos películas de Oscar, ¿no?, en la cabeza. Por lo tanto, si puedes, si tienes un problema delante, una situación complicada, intenta valorarla de la manera más objetiva posible. No por nada, sino porque te va a hacer sentir mejor. Saca las ideas irracionales, saca las conclusiones, he dicho irracionales, no, perdón, saca las ideas racionales, saca las conclusiones racionales. No te dejes llevar tanto por la emoción, intentemos ser más objetivos y objetivas. Y por otro lado, confía en ti, confía en que tienes los recursos suficientes para conseguir aquello que te has propuesto y enfrenta ese problema o esos obstáculos que puedan aparecer por el camino. Recordar la importancia que le he dado antes a los objetivos y las metas. Por lo tanto, centraros en conseguir esos objetivos y esas metas que os hacen sentir bien, que os crean ilusión y por favor nunca perdáis la motivación. En caso de perderla, volver a recuperarla como sea. ¿De acuerdo? Yo también cuento mucho en las charlas que yo durante muchísimos años mi mayor ilusión y mi mayor meta en la vida era viajar a California, vivirme una temporada yo sola. Y estuve durante muchos años ahorrando, cuando mis padres me daban dinero, ¿no?, pues yo me guardaba un poco y la ahorraba en una hucha que se llamaba la hucha de Los Ángeles, que tenía en casa, y iba ahorrando. Por fin, finalmente, pasados muchos años y por otras circunstancias vitales, pude irme a California. Me fui 2 semanas y al volver pensé, ya he conseguido mi objetivo, ya he logrado mi meta, ya he logrado mi ilusión, ya he cumplido mi ilusión, ¿y ahora qué? De repente la vida perdió un poco de sentido, ¿no? Ya lo había logrado y me pregunté, ¿y ahora qué? Pues ¿ahora qué? La respuesta fue, ahora Andrea tienes que buscarte otras metas y otros objetivos, porque ya has conseguido el que tenías durante muchos años y ahora como una vez conseguido no puedes quedarte sin, porque como te quedes sin, eres psicóloga y sabes que puedes caer en un estado de ánimo bajo, como ya he comentado antes. Por lo tanto, por favor, siempre tener metas y objetivos a corto, medio y largo plazo que os generen ilusión. Y por mi parte, esto es un poco la charla que os quería comentar hoy, lo que quería hablar hoy con vosotros y con vosotras. Espero que os haya gustado. Ahora leeré los comentarios que me estáis poniendo porque no los puedo leer. Luego los iré leyendo todos juntos y si puedo os iré contestando. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Repito que son circunstancias muy complicadas para todos y para todas y el que estéis ahí al otro lado de la pantalla, pues por lo menos yo que vivo sola me hace sentir un poquito más acompañada. Así que muchísimas gracias y espero que las próximas charlas o cuanto antes sea mejor podamos vernos en persona como hacíamos antes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y un beso para todos y todas.